Hola, bienvenidos a un nuevo video. Una vez que hayan instalado el Visual Studio, ya podemos comenzar con la creación del proyecto. Van a encontrar un icono de esta forma, vamos a hacerle un clic y veremos esta primera pantalla, en donde tenemos para comenzar 4 opciones. La primera es clonar un repositorio, que esto no es más que un proyecto ya existente que exista en una plataforma como GitHub o Azure DevOps. La siguiente opción es abrir un proyecto o una solución. Otra es abrir una carpeta local, esto hace referencia a algo que tengamos dentro de la computadora. Y el cuarto, crear un proyecto. El que vamos a elegir es el cuarto. Hacemos un clic y veremos que tenemos esta pantalla donde tenemos un montón de opciones, el cual tenemos que elegir uno. Como ya les comentaba, Visual Studio tiene la posibilidad de desarrollar aplicaciones en diferentes lenguajes y para diferentes propósitos. Nosotros vamos a desarrollar en esta serie de videos una aplicación de escritorio en el lenguaje Visual Studio. Podemos hacer la búsqueda por aquí o también podemos ir filtrando. El primer filtro es el lenguaje. Vamos a elegir Visual Basic. El segundo es la plataforma. Como nosotros vamos a hacer una aplicación para Windows, vamos a elegir Windows. Y el tercero es el tipo de proyecto. Como vamos a hacer una aplicación de escritorio, elegimos escritorio. Una vez que aplicamos estos filtros, vamos a tener todas las opciones que corresponden a nuestra selección. Ahora bien, nosotros vamos a desarrollar aplicaciones de escritorio, que en este caso van a ser aplicaciones de Windows Forms, sobre el marco de trabajo .NET Framework. Seleccionamos y damos siguiente. En esta pantalla vamos a configurar el proyecto. Nos solicita que setemos algunas cosas, como por ejemplo el nombre del proyecto. En este caso vamos a hacer un calculador de costos. La siguiente opción a setear es si deseamos, si no la dejamos por defecto. Yo ya he elegido el escritorio para que se cree la carpeta donde vamos a tener toda la solución y los proyectos que estén dentro. La tercera es opcional, ¿sí? Podemos elegir que la solución y el proyecto estén por separados o que correspondan a una misma dirección de directorio. Vamos a colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. Es útil separar cuando dentro de una solución vamos a tener diferentes tipos de proyectos. Y luego nos queda el marco de trabajo. Acá vamos a ver que tenemos una lista desplegable en donde nos va a mostrar todos los marcos de trabajo que tenemos instalado en nuestra computadora. Esta lista no es necesariamente igual a la que ustedes van a visualizar. Esto va a depender de los marcos de trabajo que tengan instalados en su computadora. ¿Cómo varía esto? Va a depender siempre de las aplicaciones que tengamos instalado en nuestra computadora. Se habrán dado cuenta que en algún momento cuando instalan un juego aparece una leyenda de instalación de NetFramework que es necesaria para que pueda correr un juego o una aplicación. Esto es porque justamente esa aplicación que están instalando en ese momento trabaja con un marco de trabajo que no lo tienen en su computadora. La elección es simple, elijan siempre el NetFramework más reciente, o sea el que tenga una versión mayor, en este caso 4.8. Le damos clic a crear y esperamos un momento a que se cree esa carpeta que está apareciendo aquí con todos los archivos dentro. Una vez que finaliza la creación de todos los archivos por parte de nuestro IDE, vamos a visualizar esta pantalla y podemos ver diferentes secciones dentro de este IDE. Como toda herramienta de Microsoft, tenemos una gran cantidad de herramientas que nos van a ayudar a nosotros a que la programación sea más fluida, que sea más intuitiva. En el medio tenemos el área de trabajo, puntualmente en la versión o parte del diseño. Todo formulario que nosotros vayamos creando tenemos separado en dos etapas. Una es la etapa del diseño y la otra es la etapa de la codificación. En la parte izquierda podemos ver que tenemos el cuadro de herramientas. Este cuadro nos va a brindar a nosotros muchísimos elementos que nos van a facilitar la codificación. ¿En qué sentido? Tenemos un listado de objetos, son objetos comunes, otros están clasificados como contenedores, los menús, todo lo que es la sección de datos para poder conectarnos con bases de datos y componentes
especiales. Estos elementos interactúan con la parte de diseño de una manera muy simple. Si necesitamos, por ejemplo, agregar un botón, vamos a buscar el elemento con el nombre de botón, lo vamos a mantener presionado y lo vamos a arrastrar soltándolo en el form 1. De esta manera se crea un objeto con propiedades, atributos y métodos internos que ya no los tenemos que programar. Lo mismo sucede con todos los otros elementos que tenemos ahí. No es que cada vez que necesitemos un botón tenemos que generar el botón, la caja, qué tamaño va a tener, qué fuente tiene que tener. Ya podemos arrastrar un elemento y por dentro ya trae todas sus propiedades, como lo vemos en la parte derecha inferior, en donde solo vamos a setearlo. Lo podemos setear desde aquí o también desde el código. Lo mismo sucede para la ubicación dentro del formulario. Podemos de manera visual arrastrarlo, posicionarlo si deseamos que tenga un tamaño diferente, que esté en el centro, o si por ejemplo el texto que está dentro del botón, desde la propiedad text vamos a poder cambiarlo para, por ejemplo, ponerle aceptar. Una vez que salimos de ese campo, se aplica el cambio y esto nos va a facilitar mucho en el momento que tengamos que diseñar el formulario, las cajas de texto y demás. Luego también tenemos aquí en la parte derecha superior el explorador de soluciones. Nos muestra el esquema de cómo está conformado nuestro proyecto hasta este momento. Podemos ver que la solución se llama calculador de costos, el proyecto se llama calculador de costos y dentro tiene estas opciones por ahora. Si se habrán dado cuenta, apareció este formulario sin que yo lo haya arrastrado o creado. Este es el formulario principal. Todas las aplicaciones de Windows corren a través de formularios cuando creamos proyectos de aplicación de escritorio en Windows Forms. ¿Podemos crear otros formularios? Sí, y los vamos a ir creando. Pero siempre tenemos uno principal. Es el que inicia y el que va a controlar cuándo se finaliza la aplicación o no. En la parte superior, como todo IDE, tenemos el menú Strip, que como dato curioso, acá también tenemos esa suerte de control ya programado, nos va a facilitar mucho. Cuando no encontramos un control aquí, tenemos una barra de búsqueda en donde yo voy a poner menú y me aparecen todos los objetos que cumplen con este criterio de nombre. El menú Strip es un control que si yo lo arrastro, verán que aquí voy a poder escribir archivo, como está aquí, editar y demás opciones que yo necesite. Este elemento tiene aquí en su parte superior una flechita que si yo le hago clic, me permite insertar los elementos que son estándar. ¿Qué son estándar? Y casi todo programa tiene archivo, editar, ayuda. Entonces yo lo puedo hacer de manera automática haciendo un clic aquí. Y como verán, ahora tengo un menú Strip similar al que está aquí arriba. ¿Por qué les digo similar? Porque cada programa en su interior de archivo va a poner las opciones que considere oportunas. Aquí tenemos nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir, vista previa impresión y salir. Pero si le hago clic aquí, vamos a ver que aquí es mucho más extenso y no necesariamente tiene que ser igual. Cada programa va a brindar las opciones que le parezca oportuno. Ahora, para ejecutar estos proyectos, nosotros siempre vamos a tener que hacer clic en el botón iniciar, este botón de play que está aquí arriba. Una vez que presionamos play, vamos a poder ver en tiempo real cómo va quedando nuestro formulario y todas las funciones que vayamos programando. De esta manera podemos ver que tenemos el formulario y detrás el IDE nos va a brindar un montón de herramientas de diagnóstico para ir entendiendo cuánto ocupa memoria, los procesos. Cuando se presente un error, vamos a ver aquí abajo el error. El IDE nos va a llevar hacia la línea de instrucción en donde se está generando el error. Nos va a brindar una descripción. En fin, un montón de herramientas que nos ayuden a nosotros a poder programar y solucionar errores a medida que vayan surgiendo. Para finalizar esto, puedo tocar el botón de detener aquí o puedo cerrar la aplicación. Vieron que cuando cerré ese formulario volvimos a la parte de diseño. Esto cumple con lo que les decía hace unos instantes. El formulario es el que controla cuando finaliza la aplicación. Pero también les decía que o no. ¿Y esto por qué sucede? Vamos a cerrar aquí este filtro de búsqueda. Y en la parte superior, en el menú Strip en proyecto,
podemos ver que tenemos una serie de listados de opciones. A mí me interesa el calculador de costo, que es el nombre de mi programa, propiedades. Acá podemos ver que cuando tengamos una serie de formularios, podamos elegir cuál va a ser el formulario con el que inicia la aplicación. Y también podemos ver y setear el modo de apagado al cerrar el formulario de inicio o al cerrar el último formulario. No se preocupen por ahora, esto no lo vamos a utilizar, pero para más adelante les voy a mostrar la diferencia entre uno y otro cuando tengamos más de un formulario. Eso es todo por este video, nos vemos en el siguiente.